entraron de lleno al debate constitucional y ya buscan alternativas para modificar la propuesta que actualmente está redactando principalmente, yo diría, la derecha, el Partido Republicano con Chile Vamos. Ayer el pleno del órgano redactor aprobó propuestas del capítulo de Gobierno y Administración del Estado. Bastián Lubetich, como siempre, con los detalles. Hola, Bastián, buenos días. Hola, Caterina, hola, Tomás, muy buenos días. Claro, con reuniones, conversaciones de pasillo, negociaciones, los partidos políticos ya entraron de lleno en el debate constitucional buscando modificaciones a la propuesta que está redactando el Partido Republicano como gran protagonista, Chile Vamos como el actor secundario, podríamos decir, de este Consejo Constitucional. ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos que gran parte de las propuestas relevantes que se han aprobado al interior del Consejo ha sido con los votos precisamente de estas dos bancadas o estos dos bloques sin el apoyo oficialista. Bueno, hay por un lado el resultado de las encuestas, está por otro las críticas que han surgido de diversas figuras políticas que han hecho que las colectividades, principalmente de la derecha, pongan en marcha un intento de, entre comillas, salvar el proceso, así han dicho muchos internamente. El punto de inflexión fue sin duda que la alcaldesa de Providencia, Belín Matei, posible candidata presidencial de Chile Vamos, cuestionara duramente cómo se está votando en el órgano redactor y dijera que parece un programa de gobierno de un sector determinado. La jefa comunal volvió a hablar, sostuvo esta vez que estas críticas no tienen ninguna relación con sus posibles aspiraciones por competir para llegar a la moneda, sino más bien una crítica de contenidos. Pasemos a escuchar nuevamente hacer esta crítica respecto de que se necesita llegar a acuerdos para redactar el nuevo texto de Carta Fundamental. Hay otros temas bastante más interesantes respecto de lo que hablar si que uno quiere ser candidato presidencial, ¿no? Este no es un tema que en realidad a la gente le importe mucho. La ciudadanía está exigiendo que nos preocupemos de los temas de ellos. El tema del constitucional hay que cerrarlo y ahora. No pueden haber nuevas alternativas y por lo tanto ojalá lleguemos a un consenso. Bueno, entran de lleno los partidos políticos al debate. ¿Y a dónde se están centrando? En la etapa de armonización, es decir, en el periodo donde la comisión experta, dentro de unos días más, no queda mucho, puede efectuar correcciones al texto que apruebe el Consejo Constitucional. Ahí es donde tienen puestos los ojos los partidos políticos para buscar alcanzar acuerdos, descartando que se busquen alternativas paralelas al Consejo Constitucional, como por ejemplo enviar el texto que elaboró en la comisión de expertos al Congreso. Todavía está en veremos qué va a pasar después de si es que se rechaza o se vota en contra de esta propuesta constitucional, pero tampoco de momento están viendo un plan B para después del mes de diciembre. Lo que se está intentando es, durante el proceso, en el Consejo o con la comisión experta, mejorar el texto que se está redactando. En Chile Vamos han sostenido reuniones con el Partido Socialista, con demócratas y con Amarillos por Chile, en busca de puntos en común, sin grandes resultados. El todavía secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, dice que el texto necesita mayor transversalidad, y el comisionado de la UDI, Máximo Pavés, ha estado él en todas estas reuniones que ha sostenido Chile Vamos con los distintos partidos. Dice que ojalá esto pudiese llegar con un acuerdo 2.0. ¿Por qué 2.0? Porque incluiría el Partido Republicano y además se podrían alcanzar acuerdos con mayor transversalidad para redactar un texto. Pasemos a escuchar. Se requiere un texto transversal. Hay un porcentaje alto de chilenos que quiere una nueva constitución y ese mismo porcentaje rechaza el proceso actual. ¿Por qué será así? Yo espero que la fase que viene sea más parecido a un acuerdo por Chile 2.0. La conversación tiene que ser con sentido de realidad. Las fuerzas de la comisión experta en esa instancia están empatadas, en el resto del proceso no es así. Nos hablan de algunos puntos en los que Chile Vamos podría empezar a conversar con algunos sectores del centro político, de la centroizquierda. A ver, nos hablan primero de que si no se llega a acuerdo con el Partido Socialista, con quien ya han tenido reuniones, difícilmente van a poder hablar con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Eso es más o menos está claro. Y por eso partieron reuniéndose con el centro político, Demócratas Amarillos y el Partido Socialista, a ver qué disponibilidad hay. Se esperan más reuniones, todavía están a la espera. Hablamos de estos puntos que Chile Vamos podría decir, bueno, en esto podemos ceder, en esto podemos cambiar. Por ejemplo está mejorar el derecho a la huelga,
retomar una fórmula para una paridad de salida, buscar un número más consensuado sobre la cantidad de parlamentarios, robustecer el Estado social y democrático de derecho, algunos dicen sin letra chica como está quedando actualmente, lo dicen miembros de la UDI, moderar la insistencia que hay en la propuesta constitucional sobre el derecho preferente de padres para educar a sus hijos. Son algunos de los puntos en que Chile Vamos podría intentar alcanzar algunos acuerdos, podría insistir en estas negociaciones. Sin embargo, ayer la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, en punto de prensa, podríamos decir que puso derechamente un stop a todos estos intentos, a todas estas declaraciones que ha habido por parte de Chile Vamos. Dice, esto no se trata de una lista de supermercados, está muy lejos el acuerdo porque esto va con algo mucho más profundo que tiene que ver por cómo se está redactando, el sentido que va a tener la nueva propuesta de nueva constitución. Escuchemos. Estamos lejos de poder arribar a acuerdos porque la verdad es que esto no se trata de una lista de temas ni de supermercados que sean corregidos. Esto va mucho más allá y tiene un sentido profundo. Cuando se pretenden imponer las mayorías circunstanciales y solo a partir de eso construir un texto constitucional, las posibilidades de éxito son pocas. Por un lado están los partidos políticos intentando alcanzar acuerdos o por lo menos empezando las negociaciones. Por otro, el Pleno que sigue trabajando, el Pleno del Consejo Constitucional, votando esta vez el capítulo de Gobierno y Administración del Estado. Fue aprobado un artículo que provenía de la comisión experta que limita a 2 periodos la reelección presidencial no consecutiva y llamó la atención que Chile Vamos no diera su aprobación a la propuesta que venía de la derecha, tanto de Chile Vamos como del Partido Republicano, que buscaba aumentar a 40 años la edad mínima para ser presidente de la República. Finalmente esta fue rechazada. Vamos a escuchar al consejero de esta colectividad, al consejero del Partido Republicano, Luis Silva. Dice que no se siente preocupado, que no siente que esto sea un gesto hacia el oficialismo a propósito de todas las conversaciones que se han dado. Y vamos a escuchar a la representante de Convergencia Social, María Pardo, que dice, en caso de que sea un gesto, no es suficiente. No estoy preocupado, no veo en la votación de hoy día un desmarque, no veo un cambio en la trayectoria, que hay un margen de discrecionalidad que permite una multiplicidad de opinión y creo que es lo que se ha dado hoy día. Se valoran los gestos, pero lamentablemente esos gestos no se van traduciendo en que lleguemos al objetivo, construir una constitución fruto de un acuerdo transversal. Estamos a la espera de que comience dentro de los próximos minutos el pleno del Consejo Constitucional que va a continuar votando este capítulo de Gobierno y Administración del Estado, y por la tarde se espera la votación de los 2 nuevos capítulos sobre Defensa Nacional, es decir, sobre las Fuerzas Armadas que van a estar incluidas ahí, y sobre Seguridad Pública. Son los 2 nuevos capítulos que se pretenden agregar y que hoy día se van a votar, entendemos, en su totalidad. Caterina Tomás. Pero, Bastián, ¿de verdad existe la posibilidad de llegar a un acuerdo cuando hay 2 visiones, yo insisto, totalmente distintas? De hecho, quienes hoy día están en contra querían la otra constitución, que no tiene nada que ver con esta. Que alguien podrá encontrar buena la otra o buena esta, da lo mismo, pero no conversan. Y yo creo que lo que ocurre con el país es que hay 2 sectores que ideológicamente están tan distantes que es muy difícil que conversen. Yo pongo un ejemplo. En materia de elección, en materia de salud, en cuestiones de salud, o se puede elegir o no se puede elegir. ¿Hay algún punto de compromiso? Yo creo que no, porque son opciones binarias. Lo mismo que sucede con el sistema previsional. Entonces, ¿cómo se va a conversar si son 2 alternativas? No hay más en algunos aspectos. En otros aspectos podrá haber algunas alternativas y algunos puntos de acuerdo. Pero en cuestiones muy fundamentales para uno y otro sector, las diferencias son, yo diría, insalvables. Sino cómo se hace. ¿Y qué hizo la comisión experta? Que en esa diferencia insalvable lo dejaron a la ley. Porque tampoco ellos pudieron solucionar el tema. Ahora, ¿se puede dejar a la ley temas tan fundamentales como esto y que fueron temas esenciales en la discusión constitucional anterior? Porque también estos fueron grandes temas. Podría decirse que no, porque si eran los grandes temas tendrán que resolverse, ¿no es cierto? Entonces da la impresión que no hay mucho espacio para que se pueda llegar a acuerdo. Hay cuestiones muy técnicas, que son otras, que son las facultades presidenciales, que son el nombramiento de jueces, que son muy importantes, como sistema de nombramiento de jueces.
y que además se entienden poco por razones obvias, porque son técnicas y porque son cuestiones que ven más bien los especialistas. Pero con respecto a estos otros temas da la impresión que no va a haber acuerdo mayor. Sí. No se ve cómo se podría llegar a algún acuerdo. Eso es lo que yo veo. No sé si tú lo ves de otra manera. No, y imaginémonos que hace 2 días hubo una reunión, el primer acercamiento entre el Partido Socialista y la UDI, y ya sale al día siguiente, hablamos de ayer, la presidenta del Partido Socialista diciendo esto no tiene mucho futuro. Hay ciertos temas en los que podríamos llegar a acuerdo, dice, pero esto no es una lista de supermercado, estamos muy lejos de lo que queremos. Ahora, a mí, ¿qué me dicen en Chile Vamos? Quienes han estado, podríamos decir, liderando ciertas reuniones, dicen, es difícil que se logre un texto como el de la comisión experta porque, y escuchábamos en el audio a Máximo Pavés, esto se tiene que hacer con sentido de realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, hay una mayoría que se está dando a conocer, digamos, o que se está llevando a cabo al interior del Consejo Constitucional, que eso se va a mantener. O sea, ¿qué nos dicen? Ojo, al interior de Chile Vamos, esta va a ser una constitución de derecha. Eso está claro. No piensen que esto va a ser una constitución muy lo más transversal posible, como fue la comisión experta, porque estaban obligados. No. Se sabe que la derecha tiene la mayoría y va a ser una constitución de derecha sí o sí. Ahora, se pueden moderar algunos puntos para, por ejemplo, que partidos como Demócratas, Amarillos por Chile, incluso la centroizquierda, PPD, Partido Socialista, eso ya se ve más difícil, pudieran sumarse, sí, pero la Constitución, pero que haya un acuerdo transversal respecto de cómo se mira la Constitución, eso no va a pasar, nos dicen, nos descartan totalmente que ese sea el motivo por el cual se están reuniendo. O sea, el motivo es, sinceramente, llegar a acuerdos en algunos puntos, hablamos de 10, 12 puntos que puedan ser conflictivos, pero no más. Sí, pero... Por ejemplo, libertad de elección en salud no está en discusión, libertad de elección en educación no está en discusión, todos esos temas no están en discusión. Sí, pero hay un aspecto práctico además. A ver, ¿qué dicen sectores de la oposición? Que podrían llegar a acuerdo con el Partido Socialista. ¿Eso es viable cuando el Partido Socialista hoy día forma parte del gobierno? Cuando el Partido Socialista abandonó, desde el punto de vista ideológico estoy hablando, abandonó el concepto socialdemócrata, ¿no es cierto? Lo dijeron expresamente, ellos son de izquierda, no son socialdemócratas. Entonces, el Partido Socialista está en el gobierno. ¿Podría el Partido Socialista, desde el punto de vista práctico-político, llegar a un acuerdo con la derecha cuando está en una coalición y sus socios de coalición podrían no estar en el acuerdo? No, creo que es inviable. O sea, hay un problema de intríngulis político en este momento, ¿no? Sí. Prácticamente no se puede. Entonces, podrán tener las conversaciones que quieran, pero esto está en un camino sin salida, o sea, político. A ver, deja todavía más en evidencia el zapato chino en el que nos estamos encerrados hace, yo diría, 4 o 5 años, desde el estallido social en adelante, por ponerle un límite, porque muchos podríamos ir mucho más adelante, pero por iniciarlo en esos días, zapato chino, ¿por qué? Porque no podemos salir de este proceso constitucional que ya tuvo todo un proceso finalmente fracasado, ¿no? Porque está la comisión experta. Reconocer que este proceso nuevamente fracaso significaría reconocer que la comisión experta nombrada por el Parlamento no fue capaz, que el Consejo Constitucional elegido por la ciudadanía no fue capaz, que la comisión experta en la próxima instancia, no que nos mencionabas tú, Bastián, desde el 7 de octubre tampoco pudo hacerlo. Por lo tanto, que llegar al Parlamento nuevamente, al Congreso, porque ellos son quienes eligieron al Consejo, en fin, al Consejo experto, etcétera, pero tampoco son capaces, han sido capaces de terminar finalmente con este proceso, de sacarnos de ese zapato chino. ¿Qué se requiere? Altura de miras, para dejar la ideología de lado y decir, ¿sabes qué? En realidad yo pienso esto y lo voy a seguir pensando hasta que duren mis días, pero creo que se tiene que abrir una alternativa, por ejemplo, en materia previsional. ¿Esa altura de miras alguien la va a tener? Es que no, ¿va a poder salir? Es que yo no creo que sea un problema de altura de miras. ¿Sabes lo que yo creo? Que no hay centro político en Chile. Son dos posiciones muy distantes y como se terminó hace rato ya, el centro político en el país, no hay posibilidades, son dos legítimas por lo demás. No, claro, sí, sí, no hay problema. Esto no es un tema de legitimidad, ¿no es cierto? El problema es que están electos, digamos, pensando en parlamentarios, por ejemplo, para que representen a la ciudadanía, pero también que tengan la opción de negociar, de ver qué es lo mejor para todos, porque si no... Claro, lo que pasa es que los expertos fueran
representantes de políticos. No, aquí no hay expertos que sean personas que los pasaron por un alambí, que salga un experto puro, así, descontaminado. Entonces, 100% técnico o solamente técnico. O sea, aquí había expertos que estuvieron por la Constitución anterior y otros que estuvieron en contra de la Constitución anterior, que se manifestaron. Por lo tanto, los expertos eran políticos desde ese punto de vista, mitad y mitad. El país no es mitad y mitad, pero además con un parlamento donde hay políticos que tienen muy poca representatividad, fueron elegidos con poco voto, o sea que hay un montón de problemas en este asunto. O sea, el sistema electoral también no contribuye a tener legitimidad. Y resulta que las posiciones están muy distantes. Yo insisto en eso. Legítima, absolutamente. Si en democracia es legítimo plantear ideas. Siendo oposiciones legítimas no pueden conversar en muchos temas. Y así está la cosa. Y la sociedad también está enfrentada. Sí. Ahora, eso es muy cierto, sí. La sociedad también está enfrentada con algunos temas. Entonces yo creo que no tiene mucha alternativa. A eso hay que agregar un montón de cosas. Redes sociales, la frase que a veces es mitad verdad y mitad falsa, un montón de cosas que se dicen, cuestiones que no son. El otro día escuchábamos, es que en materia de bienes nacionales de uso público se va a poder hacer lo que se quiera. Bueno, pero en eso se podrá llegar a un acuerdo, porque concesiones sobre bienes nacionales de uso público ha existido siempre, entonces podrán ponerse límites. Yo creo que esas cosas se pueden hacer, pero está en la pasión con que se dicen las cosas, que al final todo esto también toda esta pasión contribuye en algunos casos, en otros simplemente propaganda política, a contaminar la mínima discusión que podría haber. Yo creo que no tiene mayor vuelta todo esto. El tema es que si esto sigue así, como estamos, insisto, en mi teoría y tesis del zapato chino, ¿quién se va a bancar finalmente esa derrota, Bastián? Porque, está la alternativa que viene, ¿no? El proceso que viene, que es del Consejo de Expertos elegido, lo reitero, por el Parlamento. Está la opción de que efectivamente puedan rechazar o corregir algunas de las enmiendas para hacer viable el documento, la propuesta constitucional, pero si no es así, ¿quién se va a bancar finalmente? ¿Quién va a padecer, digamos, el efecto de ese nuevo rechazo de este proceso constitucional y lo que signifique de aquí en adelante? Hay muchos que consideran que esto tiene que terminarse a cualquier costo. El escenario ideal es con una nueva constitución, pero parece que el más real es tal cual como estamos. Sí, y lo que pasa acá también es que hay un proceso constitucional que pareciera, o muchos están previendo que tiene muchas similitudes con el anterior. Hay diferencias, por cierto, pero en cuanto al resultado propiamente tal, de que un solo sector se está imponiendo y está redactando una constitución, y así por lo menos lo están diciendo también, por ejemplo, la alcaldesa de Providencia, Belén Matei. Y acá hay un tema no menor que tiene que ver con que los partidos políticos, a diferencia del proceso anterior, intentaron que esto se evitara, con 12 bases institucionales que no se podían traspasar, con un comité de árbitros que pudiera eventualmente fiscalizar cómo se está, y aún así, y lo reconocen los mismos partidos, esto no se está logrando resultados respecto de lo que se quería, que era que hubiese una nueva constitución más transversal, con mayor diálogo, sin que se pasara máquina de alguna u otra forma. Y pareciera que con el diagnóstico que hacen los partidos y que finalmente se tienen que meter a conversar, nada de eso, ninguna de las 12 bases ni todos los acuerdos que alcanzaron sirvieron para que la ciudadanía esté contenta con una propuesta que los represente a todos, entre comillas. Entonces, claro, los partidos son los culpables, no supieron llegar al acuerdo correcto. Los republicanos son los culpables porque están con mayoría en el Consejo Constitucional. Yo creo que va a ser posterior al plebiscito y con los resultados sobre la mesa, quienes, cómo se haga ese balance respecto de quién tiene la responsabilidad de un eventual fracaso de esta propuesta constitucional. Estamos poniéndonos por supuesto, en la hipótesis de que esto se puede ir en contra por el resultado de las encuestas y por el desmarque de algunos sectores políticos que pareciera que están viendo precisamente o previendo ese resultado. Bastián, yo creo que no es justo comparar este proceso con el anterior, ni del punto de vista formal ni de fondo. ¿Por qué digo esto? Más allá que yo no esté de acuerdo con el proyecto o no, digamos. Formalmente me parece que hay una diferencia enorme. Y de fondo tampoco. ¿Por qué? Porque aquí hay 12 bases que nadie ha dicho que se han vulnerado. 12 fronteras, bases, límites, ¿no? Claro. El marco. Nadie, incluso los más recalcitrantes opositores, han dicho que, al texto, ¿no? Han dicho que se ha violado. Por lo tanto, yo creo que hay diferencias entre un proceso y otro que son objetivas.
El tema, yo sigo insistiendo, es que hay muchas distancias. A ver, pongo un ejemplo. ¿Tiene alguna incidencia en toda esta discusión la democracia cristiana? No, porque desapareció el centro político. A ver, si este es el tema, el país se dividió y en algunas ocasiones un sector tiene mayoría y en otras ocasiones el otro sector tiene mayoría. Así es prácticamente imposible porque son cuestiones esenciales en cuanto a cómo se ve el país, a cómo se ve la organización del Estado, a cómo se ve la relación de los ciudadanos con el Estado. Hay diferencias enormes. Yo creo que no tiene mucha vuelta y además porque políticamente yo creo que el Partido Socialista no puede llegar a un acuerdo. A ver, el Partido Comunista ya va a votar en contra, yo creo que esto ya se sabe. Gran parte del Frente Amplio yo creo que también. Porque tienen otra concepción. Entonces uno dice, bueno, el Partido Socialista, porque fue el partido que perteneció a la concertación. Pero si el Partido Socialista se fue para allá y está en alianza con el gobierno, ¿cómo va a llegar a acuerdo? Prácticamente, fácticamente, es imposible. Entonces yo creo que no tiene mayor posibilidad todo esto, a menos que se llegue a una constitución un poco light, en el sentido de que todo se deja a la ley, o muchas cosas se dejan a la ley y no se resuelvan. Ahora, esa es una solución, que las cosas no se resuelvan, porque esa es la otra. Es una solución, puede ser para algunos, para otros no va a ser solución. Y por último tú decías, Catherine, bueno, ¿quién gana o quién pierde acá? Bueno, desde el punto de vista del poder, Evelyn Matei olfateó, ¿no? Como un perro perdiguero, ¿no? O sea, lo que hizo fue poner atento su instinto político para decir, yo no voy a estar con una opción que está perdiendo. ¿Por qué? Porque yo quiero tener opciones presidenciales. Y para un candidato presidencial o precandidato presidencial, tener una derrota es muy duro. ¿Y qué va a hacer Kast si tiene una parte importante de sus consejeros del Partido Republicano ahí? Y por un lado le dicen, usted tiene que ceder, y por otro lado le dicen, bueno, pues están sus bases. ¿Qué va a hacer Kast? Y hay varios republicanos que ya están anunciando además que van a ir en contra, a pesar de todo lo que ha pasado en el Consejo. Y porque todos sabemos que los políticos siempre miran la próxima elección, o sea, esos son sus tiempos, que no son los tiempos de ustedes, auditores, nuestros. Cada uno de nosotros tenemos otros tiempos, los políticos tienen sus tiempos, que son las elecciones. ¿Cuáles son las próximas elecciones? Principalmente, sí, gobernadores, lo que usted quiera, no, pero las presidenciales y parlamentarias. Bueno, resulta que esa cosa de que tengamos elecciones próximamente, porque las elecciones son siempre muy próximamente en Chile, bueno, yo creo que altera todo el proceso también. Hay otro cálculo. Y lo otro, Bastián, es que todos están mirando a la comisión experta, pero tienen 5 días para mejorar esto. 5 días. No tienen límite en todo caso, sí, de correcciones. Se puede trabajar desde antes. Ah, no, pero desde que se entrega. Claro, 5 días. 5 días. No tienen más. Bueno, yo hago una pregunta. Tampoco tienen votos, porque estaba pensando que necesitan 30 votos para hacer las modificaciones, y claro, sumando todo el oficialismo más Chile Vamos, pensando que se ven vuelta en algunas enmiendas, son 28. Pero, o sea, siempre van a necesitar... Eso cuando vuelva. Exacto, cuando sí, vuelva. Pero sí. La comisión experta necesitan 14. 14 de 22. Entonces, podrían tener votos ahí, pero no sé, evidentemente, si la comisión experta es capaz de llegar a algún acuerdo. Yo no lo sé, porque capaz que se divide ahora la comisión experta. Sí, no están las mismas condiciones no tampoco están las mismas condiciones. Que había antes. Lo último. Sí. Está la posibilidad, esto es por reglamento. Bastián, discúlpanos un poquito, tenemos información del... Bien, el presidente ahí que hablaba de varios temas que le consultaba a la prensa, a pesar de que se intentaba que no se acercaran, finalmente respondió algunas preguntas. Y se refería al proceso constitucional, y antes de eso estábamos con Bastián Lubititz, que nos entregaba un último dato al respecto. Bastián, te escuchamos. Sí, estaba terminando justo cuando hablábamos de quién iba a tomar quizás la responsabilidad política de si fracasa o se aprueba y resulta este proceso constitucional. Uno podría decir, y como el último dato que es parte del reglamento, que hay 2 plebiscitos. Está el plebiscito, por supuesto, de la ciudadanía, pero también hay un plebiscito interno, podríamos decir, en el Consejo Constitucional. Cuando termine la etapa de armonización, cuando el Pleno del Consejo Constitucional vuelva a ratificar las modificaciones de la comisión experta o no, hay una última votación que es poco antes de que se entregue el texto, debe ser cerca del 5 o 6 de noviembre, en el que
el mismo pleno tiene que ratificar todo el texto con una votación. Y si se rechaza, derechamente no hay plebiscito, no hay texto para votar. Entonces, claro, ¿por qué digo esto? Porque hay figuras políticas que ahora en Chile Vamos están diciendo que este texto no está representando a todos, que no pondría su capital político, bueno, diversas opiniones. El Partido Republicano necesita a Chile Vamos para esa aprobación del texto y está la posibilidad cierta de que si se abstienen algunos de Chile Vamos, esto no haya texto para plebiscitar, es decir, que se rechace en su totalidad todo el proceso. O sea, ese escenario sería que nadie finalmente llame a la luz de la situación, ¿no? De los resultados, que nadie se va a arriesgar con su capital político, pequeñito, grande, lo que sea, a llamar a aprobar un proyecto que está claro que va a ser rechazado. Eso es, ¿no? Claro. Para no llegar a esa instancia. Que por motivos políticos, y viendo el resultado de la encuesta, no sabremos cómo va a estar para esa fecha, sí. Digan, prefiero que no se plebiscite y hagamos la estrategia de que algunos se abstengan. Bueno, uno nunca sabe, pero igual se ve difícil de que el Partido Republicano y Chile Vamos, quienes han estado aprobando todas las enmiendas, finalmente no aprueben o se abstengan de su propio texto. No, mira, en política se llama, esto tiene un nombre, es una frase: libertad de acción. Damos libertad de acción a los parlamentarios, a los no sé quién, a todos, libertad de acción. Y esto se empieza, es como leche descremada, es como algo sin sabor, incoloro, sería un plebiscito incoloro. Con voto obligatorio, eso sí. Sí, con voto obligatorio, pero sin color, sin sabor, sin nada, sin olor. Todos se ríen. Acá en el estudio, porque sería una cosa rarísima. Claro, en caso de que se llegue a esa instancia, lo que pasa es que lo que dice Sebastián es que puede incluso no llegarse a esa instancia porque el proceso no llegue. No tengamos nada que plebiscitar ese día. Eso es. Claro, si se rechaza el texto no hay nada. Claro. No, se podría rechazar el texto, obviamente. Pero podría ocurrir que si hay texto, sea un plebiscito extrañísimo. Una obligación, ¿no? Ahora, hace rato que estamos viviendo en política cosas extrañas, esta sería una más. Gracias, Bastián. Que estén bien, buen día. Chao, Bastián, hasta pronto.